El juego de reyes. Un viaje a través del tiempo. El ajedrez, un juego de intrincada estrategia y creatividad sin límites, ha cautivado mentes durante siglos. Sus orígenes se remontan a la antigua India, donde surgió como chaturanga, un precursor del juego que conocemos hoy. Desde sus humildes comienzos, el ajedrez se embarcó en un viaje extraordinario, extendiéndose por continentes y evolucionando con el tiempo. Se convirtió en un pasatiempo de reyes y cortesanos, un símbolo de destreza intelectual y pensamiento estratégico. A medida que el ajedrez atravesaba fronteras geográficas, experimentaba transformaciones, adaptándose a diferentes culturas y sociedades. Sus reglas se fueron perfeccionando, las piezas se renombraron y se desarrollaron estrategias, dando lugar a distintas variantes del juego. Sin embargo, la esencia del ajedrez se mantuvo inalterada. Una batalla de ingenio sobre un tablero a cuadros, donde cada movimiento conlleva el peso de la consecuencia. El atractivo del ajedrez reside en su capacidad para desafiar e inspirar, para poner a prueba los límites del intelecto humano. Es un juego de infinitas posibilidades, donde cada partida se desarrolla como una historia única. Desde el aficionado hasta el gran maestro, los jugadores de ajedrez se sienten atraídos por su profundidad intelectual y la búsqueda de la maestría. Este libro se adentra en el fascinante mundo del ajedrez, explorando su rica historia, sus figuras legendarias y sus partidas memorables. Nos embarcaremos en un viaje a través del tiempo, recorriendo la evolución del juego desde sus antiguas raíces hasta su grandeza moderna. Por el camino, nos encontraremos con los gigantes del ajedrez, los maestros que han dejado una huella imborrable en el juego con su brillantez, su pasión y su inquebrantable dedicación. Del chaturanga al ajedrez, una transformación a través de continentes. El viaje del ajedrez comenzó en la India, donde el chaturanga, el ancestro del juego, floreció durante el Imperio Gupta. Chaturanga, que significa 4 divisiones en sánscrito, representaba las 4 ramas del antiguo ejército indio: infantería, caballería, elefantes y carros. Estas divisiones estaban representadas por piezas en un tablero, prefigurando el peón, el caballo, el alfil y la torre de hoy en día, respectivamente. Desde la India, el ajedrez se extendió hacia el este hasta Persia, donde fue adoptado por el imperio sasánida. Los persas llamaban al juego chatrang, y rápidamente ganó popularidad entre la nobleza. Fue durante este periodo que el juego experimentó cambios significativos. El consejero del rey, conocido como el visir en chaturanga, se convirtió en la poderosa reina que conocemos hoy en día. Esta transformación marcó un momento crucial en la evolución del ajedrez, ya que introdujo una pieza con una movilidad y un potencial estratégico sin parangón. Cuando la conquista islámica se extendió por Persia en el siglo VII, el ajedrez fue adoptado por el mundo árabe. Los árabes llamaron al juego Shatrang y desempeñaron un papel crucial en su posterior desarrollo y difusión. Los eruditos árabes escribieron extensamente sobre el ajedrez, analizando sus complejidades estratégicas y desarrollando sofisticadas teorías de apertura. También introdujeron el juego en Europa a través de sus conquistas en España y Sicilia. El ajedrez llegó a Europa alrededor del siglo X y rápidamente cautivó la imaginación del continente. En el siglo XV, el ajedrez había experimentado cambios significativos en Europa, evolucionando hasta convertirse en el juego que reconocemos hoy en día. El poder de la reina se vio reforzado, permitiéndole moverse por el tablero con la fuerza combinada de la torre y el alfil. El peón adquirió la capacidad de avanzar 2 casillas en su movimiento inicial, añadiendo una nueva capa de dinamismo al juego. Bobby Fischer, el enigma americano. Bobby Fischer, un nombre sinónimo de genio y excentricidad en el ajedrez, sigue siendo una de las figuras más enigmáticas de la historia del juego. Nacido en Chicago en 1943, Fischer mostró una extraordinaria aptitud para el ajedrez a una edad temprana. Aprendió el juego a la edad de 6 años y rápidamente ascendió en las filas, convirtiéndose en el campeón de ajedrez más joven de la historia de Estados Unidos a la edad de 14 años. El estilo de juego de Fischer se caracterizaba por su implacable búsqueda de la victoria y su inquebrantable confianza en sí mismo. Era un maestro estratega y táctico, reconocido por su profundo conocimiento del juego y su capacidad para calcular complejas variantes con asombrosa precisión.
Sus partidas se caracterizaban a menudo por audaces sacrificios y maniobras inesperadas, que dejaban a sus oponentes desconcertados e intimidados. En 1972, Fischer logró lo que muchos consideran la cima de su carrera al derrotar a Boris Spassky de la Unión Soviética para convertirse en campeón mundial de ajedrez. El encuentro del siglo, como se le denominó, tuvo lugar en el punto álgido de la Guerra Fría, y la victoria de Fischer fue vista como un triunfo simbólico de Occidente sobre la Unión Soviética. Sin embargo, la brillantez de Fischer se vio a menudo eclipsada por su comportamiento errático y sus controvertidas opiniones. Se retiró del ajedrez de competición tras su victoria en el Campeonato del Mundo, y sus últimos años estuvieron marcados por la reclusión y unas declaraciones públicas cada vez más extrañas. A pesar de sus problemas personales, el legado de Fischer como niño prodigio del ajedrez y uno de los mejores jugadores de todos los tiempos sigue siendo indiscutible. Garry Kasparov, la bestia de Bakú. Nacido en Bakú, Azerbaiyán, en 1963, Garry Kasparov surgió como un prodigio del ajedrez en la Unión Soviética. Demostró un talento excepcional desde muy joven, ganando el campeonato juvenil soviético a los 13 años y convirtiéndose en el campeón mundial de ajedrez más joven de la historia a los 22, destronando a su compatriota Anatoly Karpov en un agotador encuentro en 1985. El estilo de juego de Kasparov se caracterizaba por su enfoque agresivo, su profunda comprensión estratégica y su excepcional visión táctica. Era conocido por sus ataques implacables, su capacidad para calcular variantes complejas a la velocidad del rayo y su inquebrantable determinación por ganar. Kasparov dominó el mundo del ajedrez durante más de 2 décadas, defendiendo su título de campeón del mundo contra todos los aspirantes y alcanzando el elo más alto de la historia, 2851, en 1999. Más allá de sus logros sobre el tablero, Kasparov fue un firme defensor del juego y de su papel en la promoción del desarrollo intelectual. Escribió varios libros sobre ajedrez, entre ellos Mis grandes predecesores, un exhaustivo análisis de las partidas de antiguos campeones del mundo. Las contribuciones de Kasparov al ajedrez van más allá de su carrera como jugador. Revolucionó la teoría de las aperturas de ajedrez con su profundo análisis y sus enfoques innovadores, y sus partidas siguen inspirando y desafiando a jugadores de todos los niveles. Sección 5. Judith Polgar. Rompiendo el techo de cristal. Judith Polgar, nacida en Budapest, Hungría, en 1976, es una pionera en el mundo del ajedrez. Siendo la más joven de las célebres hermanas Polgar, todas ellas con un éxito notable en el ajedrez, los logros de Judith destacan como realmente excepcionales. Se convirtió en una niña prodigio del ajedrez a una edad temprana, obteniendo el título de Gran Maestra a la edad de 15 años, batiendo el récord anterior en manos de Bobby Fischer. El estilo de juego de Judith se caracterizaba por su aguda visión táctica, su profundidad estratégica y su espíritu de lucha. Se enfrentó constantemente a los mejores jugadores del mundo, independientemente de su sexo, y obtuvo resultados extraordinarios. En 1991, a la edad de 15 años y 4 meses, se convirtió en la jugadora más joven de la historia en entrar en el top 100 de jugadores del mundo, superando el récord de Bobby Fischer por un mes. La mayor contribución de Judith al ajedrez es, sin duda, su papel en la ruptura de las barreras de género en un campo tradicionalmente dominado por los hombres. Superó sistemáticamente a sus homólogos masculinos, alcanzando el 8º puesto en la clasificación mundial en 2005, el más alto jamás alcanzado por una jugadora. Sección 6. Magnus Carlsen, el Mozart moderno del ajedrez. Magnus Carlsen, nacido en Noruega en 1990, está considerado como uno de los mejores jugadores de ajedrez de todos los tiempos. Consiguió el título de Gran Maestro a la edad de 13 años, 4 meses y 27 días, la tercera persona más joven en conseguirlo en ese momento. El estilo de juego de Carlsen se caracteriza por su estilo de juego universal, su excepcional comprensión posicional y su destreza en los finales. Es conocido por su capacidad para arañar victorias en posiciones aparentemente igualadas, su comprensión intuitiva del juego y su actitud tranquila bajo presión. Carlsen se convirtió en campeón del mundo de ajedrez en 2013 al derrotar a Viswanathan Anand y ha defendido con éxito su título contra los aspirantes Sergei Karjakin en 2016.
Fabiano Caruana en 2018 e Ian Nepomniachtchi en 2021. Es el primer campeón del mundo que ostenta simultáneamente los títulos de campeón del mundo clásico, de rápidas y de blitz. El dominio de Carlsen en el mundo del ajedrez es un testimonio de su excepcional talento, su trabajo duro y su dedicación. Ha ampliado constantemente los límites del ajedrez, inspirando a una nueva generación de jugadores con sus ideas innovadoras y su incesante búsqueda de la excelencia. Sección 7. Partidas inmortales, donde la brillantez se encuentra con el sacrificio. A lo largo de su dilatada historia, el ajedrez ha sido testigo de innumerables partidas brillantes, pero algunas destacan como verdaderas obras maestras, grabadas en los anales de la historia del ajedrez como partidas inmortales. Estas partidas se caracterizan por su excepcional belleza, sus ideas innovadoras y sus impresionantes sacrificios, mostrando la ilimitada creatividad y la profundidad estratégica del juego. Una de estas partidas es La Inmortal, disputada entre Adolf Anderssen y Lionel Kieseritzky en Londres, en 1851. En esta partida, Anderssen, que jugaba con las piezas blancas, sacrificó todas sus piezas mayores, ambas torres, un alfil y su dama, en una deslumbrante muestra de brillantez atacante que culminó con un jaque mate al rey negro. Otra partida emblemática es la partida del siglo, disputada entre Bobby Fischer, de 13 años, y Donald Byrne en 1956. En esta partida, Fischer, jugando con las piezas negras, desató un impresionante sacrificio de dama en la jugada 17, que condujo a un jaque mate forzado al rey blanco varias jugadas después. Esta partida, jugada a tan temprana edad, puso de manifiesto el extraordinario talento de Fischer y su profundo conocimiento del juego. La partida Kasparov contra Topalov de 1999, apodada el ataque Trompowsky, es otro ejemplo de partida inmortal. Kasparov, jugando con las piezas blancas, empleó una apertura poco convencional, sacrificando su dama al principio de la partida para obtener una ventaja posicional. El brillante juego de Kasparov y su capacidad para superar a Topalov en una posición compleja le llevaron a una sorprendente victoria. Sección 8. La era digital del ajedrez. Una nueva era de maestría. La llegada de la era digital ha tenido un profundo impacto en el mundo del ajedrez. Internet y los potentes motores de ajedrez han revolucionado la forma de jugar, estudiar y experimentar el juego. Las plataformas de ajedrez online han hecho posible que jugadores de todo el mundo se conecten y compitan entre sí, fomentando una comunidad ajedrecística global y acelerando la curva de aprendizaje de los aspirantes a jugadores. Los motores de ajedrez, con su inmensa potencia de cálculo, se han convertido en herramientas inestimables para los jugadores de ajedrez de todos los niveles. Pueden analizar millones de posiciones por segundo, identificando las mejores jugadas y proporcionando evaluaciones objetivas de las posiciones. Esto ha conducido a una comprensión más profunda de la teoría del ajedrez, con nuevas variantes de apertura que se descubren y analizan exhaustivamente. Sin embargo, la era digital también ha planteado retos al mundo del ajedrez. La disponibilidad generalizada de motores de ajedrez ha suscitado preocupación por las trampas, ya que los jugadores pueden ahora acceder a asistencia en tiempo real durante las partidas. Esto ha llevado a la aplicación de medidas antitrampas más estrictas en los torneos online y en los eventos presenciales. Sección 9. El legado imperecedero del ajedrez. Un juego para la eternidad. El ajedrez, con su rica historia, sus figuras legendarias y su imperecedero atractivo, sigue cautivando mentes e inspirando a generaciones. Es un juego que trasciende las barreras culturales y lingüísticas, uniendo a personas de todos los ámbitos de la vida en su pasión por sus complejidades estratégicas y sus retos intelectuales. Las lecciones aprendidas sobre el tablero, la paciencia, el pensamiento estratégico, la capacidad de planificar con antelación y la importancia de aprender de los errores propios, son valiosas habilidades para la vida que se extienden mucho más allá del propio juego. Como hemos visto, la historia del ajedrez es un testimonio del poder perdurable del ingenio humano y de la búsqueda de la excelencia. Desde sus humildes comienzos en la antigua India hasta su estatus actual como fenómeno global, el ajedrez ha evolucionado y se ha adaptado, pero su esencia permanece inalterada. Una batalla de ingenio, una prueba de fortaleza mental
y una celebración de la creatividad humana. El legado del ajedrez lo llevan adelante los innumerables jugadores que siguen abrazando el juego, desde los aficionados que encuentran placer en sus retos hasta los grandes maestros que traspasan los límites del intelecto humano. El ajedrez es un juego para la eternidad, una búsqueda intemporal que seguirá inspirando y cautivando a las generaciones venideras.